Mi esposo me abandonó estando embarazada de 9 meses para irse con su amante, diciendo que ya no le servía más. Hasta que, años después, la vida lo hizo arrepentirse de una manera que nunca habría imaginado. La casa estaba silenciosa, excepto por el suave sonido de las hojas agitadas por la brisa nocturna que entraba por las ventanas entreabiertas. Lucía, con 26 años, sentía una felicidad casi palpable mientras pasaba las manos por su vientre redondeado. Mateo, el bebé que llevaba en su vientre, parecía responder a las caricias con movimientos ligeros, como si quisiera comunicarse. El mundo de Lucía estaba lleno de esperanza, y todo a su alrededor parecía moldeado para ese momento, el hogar que ella y Carlos habían decorado con tanto esmero. Los colores suaves del cuarto del bebé y los muebles que combinaban con el tono acogedor de la casa. Carlos, su esposo, era la pieza central de ese universo. Carismático, atento y protector, parecía ser todo lo que Lucía siempre había deseado. Habían construido una vida juntos basada en lo que creían que era amor y compañerismo. Ella recordaba su primer encuentro, él, un abogado al inicio de su carrera, ella, la eficiente secretaria que sabía exactamente qué decir para aliviar cualquier ambiente. Fue una conexión instantánea, como si sus caminos hubieran sido trazados para cruzarse. Mientras cortaba verduras en la cocina, Lucía tarareaba una canción antigua que siempre le traía buenos recuerdos. Preparaba la cena con el cuidado de quien disfruta creando momentos especiales. Carlos solía decir que ella tenía el don de convertir lo simple en extraordinario. Y esa noche, Lucía quería que él sintiera eso. Sin embargo, cuando escuchó la puerta de la sala abrirse, algo dentro de ella cambió. No era solo el sonido de la puerta lo que la hizo detenerse por un momento, era la forma en que la energía de la casa parecía cambiar repentinamente. Carlos entró cargando 2 maletas, y su expresión reflejaba algo que Lucía no logró descifrar de inmediato. Dejó el cuchillo en el mostrador y se secó las manos en el delantal, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. «Llegaste temprano hoy. Qué bien, preparé algo especial para nosotros». Carlos permaneció quieto en la entrada, mirando hacia el suelo como si evitara encontrarse con su mirada. Su respiración era pesada, como quien ensaya algo importante que decir. Entonces dio un paso adelante, pero en lugar de dirigirse a los brazos de Lucía, dejó las maletas junto a la puerta y habló, casi en un susurro: «Tengo que decirte algo, Lucía». Ella sintió un nudo en el pecho, pero intentó apartar el pensamiento. Forzó una sonrisa, aunque la preocupación ya se reflejaba en sus ojos. «Claro, ¿qué pasa?». Carlos suspiró, pasando la mano por su cabello, como solía hacer siempre que estaba nervioso. Finalmente levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Lucía, pero su expresión parecía distante, cargada de una extraña culpa que la hizo estremecerse. «No me voy a quedar, Lucía. Me voy». Las palabras resonaron como un trueno silencioso, cargando el ambiente. Por un instante, ella se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Qué? ¿Irte? Carlos, ¿de qué estás hablando?». Él dio unos pasos hacia la sala, gesticulando de manera contenida, como si intentara mantener el control de la situación. «No puedo seguir aquí. Todo esto no es para mí». Lucía sintió que sus piernas flaqueaban, pero se apoyó en la encimera de la cocina. Era como si el mundo a su alrededor hubiera perdido el equilibrio. «¿Pero hablas de esto ahora? ¿Cuando faltan solo 2 meses para que nazca Mateo? ¿Cómo puedes simplemente?». Carlos la interrumpió, levantando la mano como si quisiera evitar escuchar más. Su voz ahora era más firme, pero aún cargaba un tono incómodo. «Y no hay un momento adecuado para decir esto, Lucía. Estoy siendo honesto. Hay otra persona». Lucía parpadeó varias veces, como si fuera un intento de su mente por hacer desaparecer esas palabras. «¿Otra persona?». Cada frase de Carlos parecía más desconcertante. «¿Otra persona? Carlos. No puede ser en serio. Isabel. Llevamos juntos algún tiempo. Ella entiende cosas que tú, en fin,
eso ya no importa. Por un instante, el aire pareció escaparse de los pulmones de Lucía. Llevó las manos a su vientre, como si buscara fuerzas en su hijo. ¿Entonces es eso? ¿Vas a tirar todo lo que construimos? Carlos, por favor, sabes que no es así. Él la interrumpió de nuevo, pero esta vez con una expresión más dura. Es así, Lucía. Te acomodaste. La mujer que me fascinaba ya no existe. Ese fue el golpe final. Lucía no pudo responder, y Carlos aprovechó el silencio para recoger sus maletas y dirigirse a la puerta. Se detuvo solo por un momento antes de salir, diciendo algo que ella nunca olvidaría: espero que estés bien. La puerta se cerró, y con ella el mundo que Lucía conocía. Por horas, Lucía permaneció en el mismo lugar, incapaz de moverse. Lágrimas silenciosas recorrían su rostro mientras una ola de emociones confusas la dominaba. ¿Cómo podía estar pasando eso? Lo que parecía sólido y eterno se había desvanecido en segundos, dejando solo el vacío. En los días que siguieron, el dolor fue casi insoportable. Lucía se encerró en su habitación, mientras la casa que antes vibraba de alegría ahora parecía un lugar extraño, lleno de sombras. Pero Ana, su mejor amiga, apareció como un rayo de esperanza, irrumpiendo en la casa sin ceremonias. Vas a salir de esto, Lucía. Eres mucho más fuerte de lo que crees. La presencia de Ana y Diego, su hermano mayor que dejó todo para cuidarla, fue lo que la mantuvo en pie. Diego, aunque no era de muchas palabras, mostró que estaba allí para cada necesidad, mientras Ana hacía todo lo posible por recordarle a Lucía que no estaba sola. Una mañana, unas 2 semanas después de la partida de Carlos, Lucía se encontró frente a algo que nunca imaginó tener que enfrentar sola: organizar el cuarto de Mateo. Las paredes en tonos pastel, decoradas con adhesivos de animalitos, parecían reflejar el futuro prometedor que había imaginado para su hijo. Ahora, el cuarto era un recordatorio doloroso del abandono, pero también un espacio que cargaba la promesa de algo más grande, el inicio de una nueva etapa. Ana insistió en ayudarla. Lucía, vamos a terminar este cuarto juntas. No porque Carlos debería estar aquí, sino porque tú lo mereces. Y Mateo también. Aunque reacia, Lucía aceptó la ayuda de su amiga. Durante horas, trabajaron en silencio, organizando los muebles y doblando la pequeña ropa del bebé. Al final, cuando el cuarto estuvo listo, Ana miró a Lucía con una suave sonrisa. ¿Ves? Esto es más que un cuarto. Es el comienzo de algo hermoso. Lucía aún no estaba segura de creerlo, pero la mirada alentadora de Ana hizo que guardara esa frase como un mantra para los días difíciles. Con la llegada de Diego, las cosas comenzaron a encajar un poco más. Él asumió las responsabilidades prácticas que Lucía no podía afrontar sola, como manejar las cuentas y organizar la rutina de la casa. Diego era práctico y directo, pero eso no significaba que no entendiera el dolor de su hermana. Durante una cena improvisada, la miró a los ojos y dijo: Lucía, nadie te está pidiendo que seas fuerte todo el tiempo. Pero recuerda esto, no estás sola. Estamos aquí por ti y por Mateo. Esas palabras fueron como un ancla para Lucía, quien comenzó a darse cuenta de que, por más difícil que fuera, no estaba completamente desamparada. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Había momentos en los que sentía que avanzaba, como cuando logró salir de casa para comprar los últimos artículos del ajuar de Mateo. Pero también había largas noches solitarias, donde el silencio solo era interrumpido por los movimientos del bebé. En esas horas, Lucía hablaba con su hijo aún en el vientre, buscando consuelo en la conexión entre ambos. Mateo, te prometo que haré lo mejor para ti. Puede que tome tiempo, pero estaremos bien. La llegada del bebé se convirtió en el principal foco de Lucía. El médico le había advertido que necesitaba descansar más y evitar el estrés, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. Aún así, Lucía insistía en estar presente en cada consulta médica, planificando el futuro con la determinación de quien sabía que ese pequeño ser dependía completamente de ella.
Cuando llegó el día del nacimiento de Mateo, fue como si todo el sufrimiento de los últimos meses hubiera culminado en ese momento de renovación. El dolor del parto fue intenso, pero nada podía compararse con la emoción de escuchar el primer llanto de su hijo. Al sostener a Mateo en brazos por primera vez, Lucía sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. Diego y Ana estaban en el hospital, esperando ansiosos noticias. Cuando entraron en la habitación para conocer al bebé, Ana, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Lucía y le dijo: «Sabía que lo lograrías. Míralo, es perfecto». Diego, menos emotivo, simplemente sonrió y puso la mano sobre el hombro de su hermana. «Eres más fuerte de lo que crees, Lucía. Nunca lo olvides». Los primeros días en casa con Mateo fueron una mezcla de alegría y desafío. Las noches en vela y la constante preocupación por cada pequeño detalle exigían más energía de la que Lucía creía tener. Pero, con cada sonrisa y mirada curiosa del bebé, encontraba un motivo para seguir adelante. Pronto, una nueva preocupación comenzó a rondar sus pensamientos: las finanzas. Con Carlos fuera de escena, el presupuesto ajustado era más evidente que nunca. Lucía sabía que debía encontrar una solución rápida, pero al mismo tiempo, quería estar presente para Mateo en sus primeros meses de vida. Fue durante una conversación con Ana que surgió una idea. «Siempre has sido buena con los números, Lucía. ¿Por qué no aprovechas eso? Tal vez podrías encontrar algo que te permita trabajar desde casa por ahora». La sugerencia de Ana plantó una semilla en la mente de Lucía. Tras investigar un poco, decidió inscribirse en un curso en línea de administración, algo que podría abrirle nuevas puertas. Las clases comenzaron con lentitud, pero Lucía pronto se encontró entusiasmada. Entre las tomas y las siestas de Mateo, aprovechaba cada minuto libre para estudiar y planificar un futuro mejor para ambos. El apoyo de Ana y Diego seguía siendo fundamental. Ana cuidaba de Mateo cada vez que Lucía necesitaba tiempo para estudiar, mientras que Diego se aseguraba de acompañarla en todas las decisiones importantes. «Ya estás empezando a transformar tu vida, Lucía. Y esto es solo el comienzo», le dijo Ana una tarde, mientras acunaba a Mateo en sus brazos. Lucía sabía que el camino aún sería largo, pero por primera vez en meses, sentía que estaba construyendo algo sólido. Mateo era su mayor motivación, y no dejaría que nada detuviera su progreso. Una mañana, mientras amamantaba a Mateo en la mecedora de su habitación, Lucía reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Era extraño darse cuenta de cómo una relación que parecía tan sólida se había desmoronado tan rápidamente. Sin embargo, también se sorprendía al notar que, incluso entre lágrimas y noches sin dormir, lograba encontrar fuerzas para seguir adelante. Fue durante uno de esos momentos de reflexión que Lucía tomó una decisión importante. «Mateo, vamos a tener un futuro increíble, mi amor. Y eso empieza ahora». Sabía que no solo necesitaba sobrevivir, sino prosperar. Su curso de administración avanzaba, y con el apoyo de Diego y Ana, decidió dar un paso audaz: buscar un trabajo de medio tiempo que fuera compatible con sus horarios de estudio y maternidad. Con la ayuda de Diego, quien revisó cuidadosamente su currículum, Lucía comenzó a enviar solicitudes a empresas locales. No pasó mucho tiempo antes de que la llamaran para una entrevista como asistente administrativa en una pequeña distribuidora de alimentos. Nerviosa, pero decidida, Lucía dejó a Mateo con Ana y fue a enfrentar su primer gran desafío profesional desde la separación. La entrevista estuvo marcada por preguntas directas, pero también por un ambiente acogedor. El gerente, un hombre llamado Marcos, parecía genuinamente interesado en escuchar la historia de Lucía. «Parece que tienes mucho potencial, Lucía, y por lo que veo, sabes cómo manejar desafíos. Eres justo el tipo de persona que necesitamos». Cuando recibió la noticia de que había conseguido el trabajo, Lucía sintió una mezcla de alivio y entusiasmo. Por primera vez en meses, tenía la sensación de estar retomando el control de su vida. Los días comenzaron a ser aún más ocupados. Lucía dividía su tiempo entre el trabajo en la distribuidora, los estudios y el cuidado de Mateo. A pesar del cansancio,
Había algo gratificante en saber que cada esfuerzo contribuía a construir un futuro más estable. El trabajo en la distribuidora comenzó a revelar algo que Lucía no había notado antes. Su habilidad natural con los números y la organización era muy valorada. Marcos pronto notó su talento y comenzó a confiar en su opinión para resolver problemas complejos. «Tienes una habilidad especial para esto», le dijo una tarde al final del turno. «¿Has pensado en ir más allá?». Lucía no estaba segura de lo que ir más allá significaba en ese momento, pero guardó las palabras de Marcos. Su confianza comenzó a crecer, y se dio cuenta de que tal vez era hora de soñar más en grande. Mientras tanto, en casa, Ana seguía siendo un apoyo indispensable. Una noche, mientras ambas estaban sentadas en la sala viendo a Mateo jugar con sus juguetes, Ana decidió tocar un tema que Lucía evitaba. «¿Crees que algún día Carlos aparecerá? Quiero decir, después de todo, es el padre de Mateo». Lucía suspiró profundamente. «No lo sé, Ana. Una parte de mí piensa que ya siguió adelante y nunca mirará atrás. Otra parte», Lucía vaciló, buscando las palabras adecuadas. «Otra parte tiene miedo de que aparezca y lo arruiné todo de nuevo. Sea como sea, estás preparada. Lo que has hecho hasta ahora demuestra que puedes con cualquier cosa». Las palabras de Ana trajeron consuelo, pero también una realidad inevitable. Lucía sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar el pasado, especialmente por Mateo. Pero, por ahora, decidió concentrarse en el presente. En el trabajo, las cosas seguían mejorando. Después de solo 6 meses, Lucía recibió un ascenso. Marcos, impresionado con su dedicación y visión estratégica, le ofreció un puesto con mayores responsabilidades y un aumento significativo de salario. Con la promoción, Lucía finalmente logró saldar algunas deudas pendientes y comenzó a pensar en invertir en el futuro de Mateo. Decidió abrir una cuenta de ahorros para su hijo, algo que parecía pequeño, pero que para ella simbolizaba todo lo que estaba construyendo. Una noche, mientras guardaba los extractos bancarios en un cajón, Lucía reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. No era fácil, y los días seguían llenos de desafíos, pero estaba creando algo que nadie podría arrebatarle. Diego, quien seguía de cerca el progreso de su hermana, no ocultaba el orgullo que sentía. Durante una cena familiar, levantó un brindis improvisado. «Por Lucía. Por ser la persona más fuerte que conozco». Ana, emocionada, añadió, «y por Mateo, que tiene la suerte de tener a la mejor mamá del mundo». Lucía rió, pero sintió el calor de esas palabras. Miró a Mateo, que balbuceaba alegremente en su silla, y supo que cada esfuerzo había valido la pena. En el trabajo, el respeto hacia Lucía no dejaba de crecer. Sus colegas admiraban su capacidad de organización y su habilidad para resolver problemas, mientras Marcos seguía animándola a soñar en grande. Durante una reunión de planificación, él sugirió algo que tomó a Lucía por sorpresa. «Lucía, ¿alguna vez has pensado en abrir tu propio negocio? Con tu talento y determinación, estoy seguro de que sería un éxito». Ella rió, desconcertada. «¿Mi propio negocio? Marcos, apenas estoy aprendiendo a equilibrar lo que ya tengo. Y es justamente por eso que eres la persona indicada para hacerlo. ¿Quién puede lidiar con tantas cosas al mismo tiempo como tú?». Las palabras de Marcos seguían resonando en la mente de Lucía. La idea de ser su propia jefa parecía algo distante, casi irreal, pero, al mismo tiempo, fascinante. Decidió hablar con Diego sobre el tema. Esa noche, después de acostar a Mateo, Lucía llamó a su hermano para una conversación seria. «Diego, ¿qué opinas de que abra mi propio negocio?». Él arqueó las cejas, sorprendido, pero no desestimó la idea. «Creo que estás lista. Tienes experiencia, conocimiento y, sobre todo, determinación». «Pero, ¿por qué esta idea ahora?». «Marcos mencionó eso hoy y, no sé, Diego. Parece un paso grande, pero algo dentro de mí me dice que tal vez es el momento adecuado». Diego sonrió, algo raro en él. «Si algo he aprendido en estos últimos meses al verte, Lucía,
es que puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Con el apoyo de Diego y Ana, Lucía comenzó a planificar los primeros pasos para abrir su propio negocio. Decidió que su consultoría estaría enfocada en la gestión financiera para pequeñas empresas, un mercado que conocía bien y que parecía prometedor. Durante semanas, trabajó en un plan detallado, buscando información y hablando con otros profesionales del área. El día de la inauguración llegó con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Lucía alquiló un pequeño local en el centro de la ciudad, sencillo pero funcional. Diego ayudó a montar los muebles, mientras Ana cuidaba de Mateo para que Lucía pudiera concentrarse en los últimos detalles. Cuando finalmente colocó el cartel con el nombre de la empresa en la puerta, Lucía sintió una ola de emociones. Esto es, dijo para sí misma, sonriendo. Los primeros meses fueron desafiantes. Lucía trabajó incansablemente para conseguir a los primeros clientes, enfrentando muchas veces la desconfianza por ser una empresaria joven y sin grandes contactos. Pero, con paciencia y dedicación, comenzó a construir una reputación sólida. Sus primeros clientes quedaron tan satisfechos con los resultados que recomendaron sus servicios a otros. Pronto, la pequeña consultoría comenzó a crecer. Lucía contrató a una asistente para ayudarla y empezó a dividir su tiempo entre las consultas y la expansión del negocio. Cada pequeño éxito era celebrado con Ana y Diego, quienes seguían siendo su base de apoyo. Mateo, por su parte, era el centro del mundo de Lucía. Ella se esforzaba por pasar el mayor tiempo posible con él, a pesar de su apretada agenda. Entre juegos en el parque y lecturas de cuentos por las noches, compartían momentos que recordaban a Lucía por qué había comenzado todo aquello. Un día, mientras organizaba documentos en la oficina, Lucía recibió una invitación inesperada. Un evento empresarial de la región había notado el éxito de su consultoría y quería que ella diera una charla sobre su trayectoria. ¿Yo? ¿Dar una charla?, preguntó, incrédula, al organizador que llamó. Sí, señora. Su historia es inspiradora. Estamos seguros de que será un ejemplo para muchos. Lucía dudó, pero finalmente aceptó la invitación. El día de la charla, frente a una audiencia atenta, compartió su historia con sinceridad. Habló sobre los desafíos de ser madre soltera, de empezar desde cero y de construir algo con sus propias manos. Cuando terminó, fue ovacionada de pie. Después del evento, varias personas se acercaron para felicitarla y pedirle consejos. Entre ellas, una joven madre que sostenía a su hijo en brazos. Me dio esperanza, Lucía. Gracias por compartir su historia. Esas palabras conmovieron profundamente a Lucía. Se dio cuenta de que su camino no se trataba solo de ella y de Mateo, sino también de inspirar a otras personas a encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Pero, como la vida sigue su propio curso, un reencuentro inesperado estaba a punto de cambiar nuevamente la historia de Lucía. Habían pasado 6 años desde que Carlos salió por la puerta, dejando a Lucía embarazada y sin rumbo. En ese tiempo, ella se había reconstruido. No solo en el sentido financiero o profesional, sino también como mujer y madre. Mateo era ahora un niño lleno de energía y curiosidad, con una sonrisa tan contagiosa que iluminaba cualquier lugar. Para Lucía, él era la prueba viva de que algo hermoso podía surgir incluso de las situaciones más difíciles. Una tarde soleada de sábado, Lucía decidió llevar a Mateo al parque. El niño corría entre los juegos, riendo y llamando a su madre con cada nuevo descubrimiento. Lucía aprovechaba esos momentos para relajarse, sentada en un banco mientras revisaba correos en el celular. Estaba tan concentrada que casi no notó cuando un hombre se sentó en el banco a su lado. Había algo familiar en su presencia, pero Lucía no levantó la vista de inmediato. Solo cuando Mateo, en su carrera, pasó cerca del hombre, ella notó la mirada fija de él en el niño. Hubo un segundo de reconocimiento antes de que Lucía pudiera procesar. El rostro demacrado, la ropa gastada, la mirada perdida. Era Carlos. Su corazón se aceleró, no por nostalgia o alegría, sino por sorpresa e incomodidad. Estaba delgado,
con el cabello desordenado y un semblante que cargaba años de sufrimiento. Lucía se congeló por un instante, pero su prioridad inmediata fue proteger a Mateo. «Mateo, ven aquí», llamó con firmeza. El niño corrió hacia ella, tomando su mano. Carlos, al darse cuenta de que Lucía lo había reconocido, intentó decir algo, pero su voz parecía fallarle. «Lucía, yo». Se detuvo, bajando la cabeza como si estuviera avergonzado. Ella lo miró, tratando de controlar la avalancha de emociones que surgían. Había rencor, confusión, pero también algo inesperado, compasión. «Carlos, ¿qué estás haciendo aquí?». Él respiró hondo antes de responder. «No vine a molestar. Solo los vi a ti y a Mateo. Está tan grande. Solo quería ver cómo están». Lucía tragó saliva. ¿Ver cómo estaban? ¿Después de todo este tiempo? No podía evitar las preguntas que hervían en su mente. 6 años, Carlos. 6 años sin una palabra, sin siquiera preguntar por el hijo que abandonaste. ¿Y ahora apareces así? Carlos no intentó justificarse. Su postura era la de alguien que sabía que no tenía excusas. «No merezco tu perdón, Lucía. Lo sé. Pero la vida no salió como yo esperaba». Isabel dudó, como si pronunciar su nombre aún le doliera. «Me dejó. Y todo lo que tenía desapareció». Lucía lo observaba en silencio, tratando de entender lo que sentía en ese momento. A pesar de todo, Carlos parecía destrozado. No había arrogancia ni excusas vacías, solo un hombre derrotado por la vida. Mateo, que hasta entonces estaba distraído con un juguete, miró a Carlos con curiosidad. «Mamá, ¿quién es él?». La pregunta cayó como una piedra en el corazón de Lucía. Sabía que, tarde o temprano, tendría que responder a eso, pero no esperaba que fuera ese día. «Es un amigo de mamá, hijo». Carlos, al escuchar eso, bajó aún más la cabeza. Lucía sabía que esa situación era insostenible. Necesitaba terminar con eso ahí mismo. «Carlos, no sé qué es lo que quieres, pero este no es el momento». Él asintió, pareciendo entender. «Solo quería pedirte una cosa, si es posible. No por mí, sino por él. ¿Puedo ver a Mateo? ¿Ser parte de su vida?». Lucía sintió una mezcla de sorpresa e indignación con la petición. ¿Tenía algún derecho? Después de todo el abandono, después de todo el sufrimiento que ella tuvo que enfrentar sola. Pero, al mirar a Mateo, que jugaba inocentemente a su lado, algo la hizo reconsiderar. «No lo sé, Carlos. Si quieres eso, tendrás que demostrarlo. No a mí, sino a él. Porque lo último que permitiré es que entres en la vida de mi hijo para decepcionarlo como lo hiciste conmigo». Carlos asintió de nuevo, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, al menos por escucharme». Lucía respiró hondo y decidió terminar la conversación. «Esto no significa que confíe en ti. Tendrás que demostrar que has cambiado, Carlos. Y, sobre todo, recordar que la prioridad aquí es Mateo». Carlos se levantó, pareciendo entender el peso de sus palabras. «Gracias, Lucía. Prometo que haré lo mejor que pueda». Mientras él se alejaba, Lucía se quedó observándolo. Había un largo camino por recorrer, y no sabía si Carlos realmente sería capaz de cumplir lo que prometía. Pero, por el bien de Mateo, tal vez valiera la pena darle una oportunidad, por pequeña que fuera. Los días después del inesperado reencuentro con Carlos estuvieron marcados por un torbellino de pensamientos en la mente de Lucía. Aunque reacia a admitirlo, había algo en la mirada de Carlos que la inquietaba. Ese hombre, tan distinto del que había conocido, parecía roto de una forma que la vida rara vez perdona. Pero fue la mención de Mateo y su deseo de ser un padre presente lo que realmente la conmovió. Lucía no podía ignorar las noches en que se imaginaba cómo sería si Mateo tuviera un padre. Aunque hasta ese momento había sido suficiente para su hijo,
Sabía que no podía llenar todos los vacíos. Pero, al mismo tiempo, no podía arriesgarse a que Carlos entrara en la vida de Mateo solo para causar más sufrimiento. Tras mucha reflexión, Lucía tomó una decisión. Si Carlos quería demostrar que estaba dispuesto a cambiar, tendría que empezar desde abajo, asumiendo responsabilidades reales. La idea surgió casi como un impulso, pero tenía sentido. Ella necesitaba un asistente en su empresa, alguien que realizara tareas simples y ayudara con el trabajo del día a día. No sería un favor, sería una prueba. A la mañana siguiente, Lucía tomó el teléfono y, con un suspiro profundo, marcó el número de Carlos. «¿Lucía?», respondió él casi de inmediato, con una voz llena de sorpresa y ansiedad. «Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a mi oficina mañana a las 9? Carlos dudó antes de responder. «Claro. Estaré ahí». A la mañana siguiente, Carlos llegó puntualmente. Vestía ropa sencilla, pero estaba arreglado, como si quisiera causar una buena impresión. Al entrar en la oficina de Lucía, sus ojos se fijaron en los detalles, el espacio bien decorado, las estanterías organizadas y, en el centro, ella, la mujer que había dejado atrás, pero que ahora parecía más fuerte que nunca. «Siéntate», dijo Lucía, señalando la silla frente a su escritorio. Carlos obedeció, aún incómodo con el ambiente. Sabía que esa conversación no sería fácil. «Voy a ser directa, Carlos. Si realmente quieres formar parte de la vida de Mateo, tienes que empezar a demostrar que puedes ser responsable. No voy a permitir que entres y salgas de su vida sin consecuencias». Carlos asintió, pareciendo absorber cada palabra. «Lo entiendo, Lucía. No espero que confíes en mí de inmediato, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». Lucía cruzó los brazos, evaluándolo por un momento antes de continuar. «Necesito ayuda aquí en la empresa. Es un trabajo sencillo, organizar archivos, entregar documentos, cosas básicas. Nada glamoroso, pero es un comienzo. Si aceptas, será una oportunidad para demostrar que puedes ser confiable». Carlos parpadeó, sorprendido por la oferta. «¿Me estás ofreciendo un empleo?» «Te estoy ofreciendo una oportunidad, Carlos. Pero quiero dejar algo muy claro, esto no es por ti. Es por Mateo». La sinceridad de Lucía hizo que Carlos bajara la mirada, avergonzado. «Acepto», dijo con voz firme. «Perfecto. Empiezas mañana. Y no creas que seré indulgente contigo». En la primera semana de trabajo, Carlos parecía decidido a demostrar su valía. Llegaba siempre puntual, cumplía con sus tareas con seriedad y evitaba conversaciones innecesarias. Lucía se mantenía profesional, observando cuidadosamente cada uno de sus movimientos, buscando señales de compromiso o de fallos que justificaran su desconfianza. Los empleados de la consultora notaron la presencia de Carlos, pero nadie se atrevió a preguntar. Lucía no sentía la necesidad de explicar nada a nadie. Él era solo un empleado en periodo de prueba, nada más. A pesar del entorno profesional, comenzaron a surgir algunas palabras entre ellos, especialmente cuando el tema era Mateo. «¿Cómo está?», preguntó Carlos una tarde, mientras organizaba un montón de carpetas. Lucía lo miró, evaluando si debía responder. «Está bien. Emocionado con la escuela. Le encantan los dinosaurios». Carlos esbozó una sonrisa tímida. «¿Dinosaurios? Eso es increíble. Yo los adoraba cuando era niño». Lucía no respondió, pero algo en la expresión de Carlos la llevó a considerar, por un breve momento, la posibilidad de que él estuviera intentando reconectarse con su hijo, aunque fuera a la distancia. Con el paso de las semanas, Carlos comenzó a mostrar signos de mejoría. No solo cumplía con sus tareas, sino que también buscaba maneras de ser útil, sugiriendo pequeñas ideas para optimizar procesos en la oficina. Marcos, uno de los gerentes, llegó a comentarle a Lucía que Carlos parecía un empleado dedicado. «No sé de dónde viene,
Pero parece que realmente quiere hacer las cosas bien, dijo Marcos. Lucía solo asintió. Aunque seguía siendo cautelosa, no podía negar que Carlos estaba haciendo un esfuerzo. Mateo, por otro lado, comenzaba a preguntar más por su padre. El niño aún no entendía completamente la dinámica, pero, desde el día en el parque, parecía más curioso. «Mamá, ¿por qué mi papá no vive con nosotros?», preguntó una noche, mientras jugaba en el suelo de la sala. Lucía sintió un nudo en el pecho. «Él vive en otro lugar ahora, cariño. Pero está intentando acercarse a ti». Mateo pensó por un momento antes de sonreír. «¿Puede venir a jugar conmigo algún día?». Lucía miró a su hijo y supo que, tarde o temprano, tendría que permitir que Carlos tuviera un papel más importante en la vida de Mateo. Pero no estaba dispuesta a apresurar las cosas. Cada paso se daría con cuidado, y solo si Carlos seguía demostrando que lo merecía. La curiosidad infantil de Mateo era genuina y desarmante, algo que Lucía no podía ignorar. Un día, mientras preparaba la mochila para la escuela, Mateo la miró con esa franqueza que solo los niños tienen. «Mamá, ¿por qué nunca vi a mi papá antes de ese día en el parque?». Lucía, que doblaba una camiseta, detuvo el movimiento por un instante. Respiró hondo antes de responder. «Porque tuvo que estar lejos por un tiempo. Pero ahora quiere estar más cerca, y estoy intentando entender cómo hacer que eso pase». Mateo quedó pensativo por un momento antes de sonreír. «Es buena persona. Me gusta». Lucía le devolvió la sonrisa, pero aquello la dejó con una sensación agridulce. No sabía si era bueno o malo que Mateo ya mostrara afecto por Carlos tan pronto. El niño era inocente, y ella quería proteger esa inocencia a toda costa. La semana siguiente, mientras Carlos organizaba archivos en la oficina, Lucía lo llamó para hablar en su despacho. Él entró con una expresión cautelosa, como siempre hacía al hablar con ella. «Siéntate, Carlos». Él obedeció, moviendo la silla con cuidado. «¿Qué pasó? ¿Hay algún problema?». Lucía lo miró fijamente por un momento antes de responder. «No, no es un problema. En realidad, es sobre Mateo. Ha estado preguntando por ti con más frecuencia. Creo que es hora de que pasen más tiempo juntos, pero bajo ciertas condiciones». Carlos enderezó la postura, visiblemente interesado. «¿Qué condiciones?». «Primero, nada de promesas que no puedas cumplir. Si le dices que lo verás, cúmplelo. Es solo un niño, Carlos, y no voy a permitir que rompa su confianza como lo hiciste conmigo». Carlos tragó saliva y asintió. «Entendido». «Segundo, estos encuentros serán supervisados, al menos al principio. Quiero asegurarme de que él se sienta cómodo y que esto se haga de la manera correcta. Claro, lo que tú creas mejor». Lucía notó la sinceridad en el tono de Carlos y, aunque aún tenía reservas, decidió dar ese pequeño paso. El primer día que programaron, Lucía llevó a Mateo al parque donde siempre jugaba. Carlos llegó puntualmente, lo que ya era una buena señal. El niño se emocionó al verlo y, sin dudarlo, corrió hacia él con un carrito de juguete en la mano. «Y mira, papá, es mi favorito». Carlos se mostró visiblemente emocionado al escuchar a Mateo llamarlo papá por primera vez. Se agachó para estar a la altura del niño y sonrió. «Es un carrito increíble. Quiero verte jugar con él». Lucía observaba desde la distancia, atenta a cada movimiento. Verlos interactuar era extraño, pero, al mismo tiempo, había algo reconfortante en la escena. Era como si, a pesar de todo, esa conexión comenzara a formarse de verdad. En los encuentros siguientes, Carlos demostró consistencia. Siempre estaba presente, interesado y atento a las necesidades de su hijo. Mateo, por su parte, parecía cada vez más cómodo con la presencia de su padre, algo que Lucía no sabía si debía celebrar o temer. En una de esas visitas, mientras Mateo jugaba en el tobogán, Carlos se giró hacia Lucía con una expresión más seria. «Gracias por esto.
por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco, pero significa mucho para mí. Lucía mantuvo la mirada firme. No lo hago por ti, Carlos. Lo hago por Mateo. Lo sé, respondió él con sinceridad. Aunque la relación de ellos como padres de Mateo avanzaba, Lucía todavía mantenía una barrera emocional hacia Carlos. Él era parte de un pasado que ella había luchado tanto por superar, y abrirle espacio nuevamente era como arriesgar todo lo que había construido. Un día, mientras Ana y Lucía conversaban en la sala de la casa, Mateo apareció con un dibujo que había hecho. «Mira, mamá. Somos tú, yo y papá». Ana lanzó una mirada curiosa a Lucía, quien tomó el dibujo con una sonrisa vacilante. «Está hermoso, hijo». Mateo parecía radiante con el elogio, pero Ana notó la inquietud en Lucía. Cuando el niño volvió a jugar, ella aprovechó la oportunidad para preguntar, «¿Y entonces, cómo estás manejando esto?». Lucía suspiró, dejando el dibujo sobre la mesa. «No es fácil. A veces siento que estoy caminando sobre una cuerda floja. Quiero hacerlo mejor para Mateo, pero todavía no sé si puedo confiar en Carlos». Ana tomó el dibujo y lo miró con atención. «Bueno, por lo que veo aquí, Mateo ya empezó a crear una imagen de familia. Tienes que decidir hasta dónde estás dispuesta a sostener eso». Las palabras de Ana resonaron en la mente de Lucía. No era una decisión simple, pero, al ver la sonrisa en el rostro de Mateo cada vez que estaba con su padre, supo que, como mínimo, tenía que seguir intentándolo. Mientras Carlos continuaba trabajando en la empresa, Lucía notó que, poco a poco, él mostraba señales de cambio. Era más cuidadoso, más responsable, y había una humildad en su comportamiento que antes no existía. Aún así, Lucía sabía que la confianza no era algo que pudiera recuperarse tan fácilmente. Una noche, mientras Lucía organizaba papeles en casa, Mateo apareció en la sala con un libro infantil en las manos. «Mamá, ¿puedes leerme esta historia?». Ella sonrió, sentándose junto a él en el sofá. «Claro, mi amor». En medio de la lectura, Mateo la miró con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Me gusta cuando me lees, mamá. Y papá también lee bien. Ustedes dos son los mejores». Lucía sintió que su corazón se calentaba con la sinceridad de su hijo. A pesar de todas las dificultades, sabía que había tomado las decisiones correctas. Mateo estaba creciendo rodeado de amor, aunque su familia no fuera tradicional. Algunos días después, Carlos pidió hablar con Lucía al final de la jornada laboral. Entró en su oficina visiblemente nervioso, algo inusual en él en los últimos tiempos. «Lucía, antes que nada, quería agradecerte por darme la oportunidad de estar en la vida de Mateo y también por permitirme trabajar aquí. Esas dos cosas lo han cambiado todo para mí». Lucía lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Qué quieres decir con eso?». Carlos respiró hondo antes de continuar. «Tomé una decisión. Creo que es hora de seguir adelante de verdad. Encontré un trabajo en otra ciudad, algo más estable, con mejores condiciones. No lo digo porque quiera huir o alejarme. Quiero seguir siendo el padre de Mateo, pero siento que necesito reconstruir mi vida de una forma más sólida». Lucía permaneció en silencio unos instantes, procesando la información. A pesar de la sorpresa, se dio cuenta de que había verdad en las palabras de Carlos. Finalmente estaba asumiendo la responsabilidad de su vida de una manera que antes parecía imposible. «Si eso es lo que crees mejor, entonces hazlo. Pero recuerda, Carlos, ser padre no tiene que ver con la distancia. Tiene que ver con la presencia». «Lo sé», respondió él con un tono firme. «Prometo que no los voy a decepcionar». La semana siguiente, Carlos se despidió del trabajo y se aseguró de pasar un día entero con Mateo antes de partir. Lo llevó al zoológico, donde pasaron horas explorando los animales y tomándose fotos juntos. Al final del día, Mateo tomó la mano de su padre y dijo, con la inocencia de un niño, «Papá, volverás pronto, ¿verdad?».
Carlos se agachó a la altura de su hijo, tomando sus pequeños hombros. Siempre que me necesites, estaré aquí, Mateo. Esa es una promesa que no voy a romper. Lucía observaba desde lejos y, por primera vez, creyó que esas palabras eran sinceras. Con Carlos establecido en otra ciudad, ajustaron una rutina de visitas y videollamadas para que Mateo siguiera sintiendo la presencia de su padre. Aunque no era una solución perfecta, Lucía notó que funcionaba. Mateo estaba feliz y se adaptaba bien a la nueva dinámica. Mientras tanto, la vida de Lucía seguía avanzando. Su empresa prosperaba, y fue invitada a dar conferencias en eventos importantes, donde compartía su historia de superación con otras mujeres en busca de inspiración. En uno de esos eventos, conoció a Mariana, una empresaria exitosa que se convirtió en mentora y amiga. Mariana la animó a expandir su consultoría y, juntas, empezaron a trabajar en un proyecto que ofrecía apoyo financiero y estratégico a madres solteras que querían emprender. Para Lucía, aquello era más que un trabajo, era una forma de retribuir todo lo que había aprendido en su propio camino. Mateo, ahora con 8 años, seguía siendo la luz de la vida de Lucía. Crecía con la curiosidad y bondad que siempre lo caracterizaron. Una noche, mientras jugaban a armar un rompecabezas, Mateo hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Mamá, ¿eres feliz?» Lucía dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a su hijo, sorprendida por la profundidad de la pregunta. «¿Por qué preguntas eso, hijo?» Mateo se encogió de hombros, pero su mirada era seria. «Porque quiero que seas tan feliz como yo lo soy». Sus palabras la emocionaron profundamente. Lucía abrazó a Mateo con fuerza y respondió, «Soy muy feliz, mi amor. Y tú eres el motivo de ello». En ese momento, Lucía se dio cuenta de que había encontrado la paz. Su felicidad no dependía de otra persona ni de circunstancias perfectas, sino del amor que compartía con su hijo y de la vida que había construido con tanto esfuerzo y determinación. Esta historia nos muestra cómo la vida puede dar giros inesperados y transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades de comenzar de nuevo. Lucía enfrentó el dolor, superó los desafíos y, con determinación, construyó un futuro mejor para sí misma y para su hijo. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios.